Repatriación de Judá dirigida por Zorobabel. Hablemos inicialmente de algunos acontecimientos históricos y los diferentes profetas que hablaron al pueblo de la repatriación judía desde el libro de Segunda de Crónicas 36, 22, 23 y Esdras capítulos del 1 al 6. Entre los años 550 al 539 a.C., tiempo del profetismo del deutero Isaías, vemos registrado en la escritura en Isaías 44:24 y 45:8 cómo Isaías había profetizado alrededor de 150 años antes de la restauración que Jehová haría que Ciro castigara a las naciones y liberara a su pueblo. ¿Pero quién era Ciro? Ciro fue el rey de Persia del 550 al 539 a.C. Este gran fundador del imperio persa se le llama pastor y ungido de Jehová, términos que significa que fue separado por Dios para ser el instrumento de la liberación de Israel. Esto profetizado por Isaías en Isaías 44:28. Alrededor del año 558 a.C., Ciro ascendió al trono de Asán, pequeño principado persa cercano al Golfo Pérsico. En el año 549 se apoderó por la fuerza del reino de Media, regido por Artiajes. 3 años después cruzó el Éufrates y llevó sus victoriosos ejércitos hasta Asia Menor, tomando posesión de las fabulosas riquezas de Creso, rey de Lidia. Mientras tanto, el imperio de Nabucodonosor terminó en el 562 a.C., y su sucesor y último rey de Babilonia, Nabónides, y su débil y vacilante hijo Belsasar, que reinó junto a él, iniciaron ciertos cambios religiosos, restringiendo algo del culto al dios Mardú y promoviendo la antigua religión de la diosa lunar. De esta manera, despertaron la oposición de los sacerdotes y el resentimiento del pueblo. Por eso, estos permitieron que el conquistador Ciro ocupara la ciudad sin resistencia y aún lo recibieron como libertador. Así se cumplieron las profecías de Isaías y de Daniel concernientes a estos sucesos escritas en Isaías 47 y Daniel 5. Jeremías también profetizó el retorno de los exiliados después de una cautividad de 70 años en Babilonia, registrado en Jeremías 25:11 y 29 del 10 al 14, y por ende lo encontramos citado en Esdras 1:1. ¿Pero dirigido por quién ocurrió esta repatriación? Fue dirigido por Zorobabel, lo encontramos en Esdras 2. ¿Quién era Zorobabel? Era un dirigente legítimo de Judá, ya que pertenecía a la dinastía de David a través de Joaquín, citado en Primera de Crónicas 3:17. Su nombre significa el expulsado de Babilonia, lo que indica su lugar de nacimiento, y fue designado por Dios para guiar según su voluntad a Judá. Ahora veamos cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas de que haría regresar a Palestina a su pueblo cuando lo llevaran al destierro los monarcas paganos. Catherine. Ahora hablaremos acerca del cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo que había dado por medio de sus profetas. Y es que cuando hablamos acerca de la repatriación del pueblo de Dios a Jerusalén, tenemos que mirar 3 momentos importantes. Y hoy hablaremos del primer regreso de los desterrados. Está en Esdras desde el capítulo 1 al 6. Este primer retorno se identifica por 2 momentos claves. El primero es que se organiza el retorno a Jerusalén y el segundo es la reconstrucción del templo. En este primero tenemos que mirar qué ocurrió en esa organización. Lo que vemos aquí, clave, que no podemos olvidar, es el decreto de Ciro. Esdras nos habla específicamente que Jehová fue quien movió el espíritu de Ciro para que
permitiera el regreso de los judíos a su patria. Entonces, el personaje máximo de la restauración de Jerusalén no fue Ciro, no fue Zorobabel ni Esdras, sino fue directamente Dios. También en el libro de Esdras encontramos que hay dos copias de la proclamación de Ciro. La primera está en el capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 4, está escrita en hebreo, y la segunda está en el capítulo 6, del 3 al 5, en arameo. Ni la una ni la otra son completas, pues son complementarias. La promulgación de dicho decreto fue publicada en hebreo por heraldos enviados a los judíos en el exilio, y la copia en arameo fue archivada en Admeta Esdras 6.2. Esto es considerada la residencia de verano de Ciro. Sin duda, el decreto hecho en hebreo fue redactado por empleados judíos de la corte persa o quizá por Daniel mismo. Ahora, ya todo estaba preparado, todo estaba listo. Pero una de las preguntas que asaltaría en ese momento es, ¿cuántos judíos estarían deseosos de regresar? Sus antepasados en la época de Moisés habían salido todos de Egipto, pero la situación de los israelitas en Babilonia era muy diferente. Abandonar Egipto significaba escapar de la dura esclavitud, pero para muchos judíos el emigrar de Babilonia significaba dejar una vida muy cómoda. Además, la mayoría de ellos no habían llegado a conocer a Judá, pues pertenecían a una generación que había nacido en la tierra de los caldeos. Por eso estaban contentos de vivir y permanecer en Babilonia. Pero en medio de este proceso tan interesante, donde Dios está permitiendo que todo se autorice, que todo se prepare para la salida de su pueblo, hay un elemento que Dios toca en el corazón de Ciro para que devuelva los vasos sagrados que Nabucodonosor había llevado del templo de Jerusalén. Al mirar este primer paso de preparación, que es el decreto de Ciro, también hablaremos de quiénes fueron los primeros que fueron a Jerusalén, emprendieron este viaje, y fueron los judíos que volvieron con Zorobabel. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 2. Dios levantó dos grandes líderes, Zorobabel, él era un descendiente de la casa de David, y Josué, el sumo sacerdote. Ciro había nombrado gobernador en aquel tiempo a Sesbazar, pero parece que este falleció poco después, o tal vez no fuera sino como una cabeza política de ese tiempo. Mientras que pero en medio de tanta alegría, entusiasmo, todo lo que había contagiado ahora este pueblo por esta gran noticia, podemos dar unos datos realistas de lo que estaba ocurriendo con este pueblo. Solamente 42.360 judíos volvieron, y con los esclavos y músicos sumaban unas 50.000 personas. Los anales reflejaban la pobreza de los repatriados. De cada 6 personas, una era dueña de un burro y de un esclavo. De cada 60, solo una disponía de un caballo. De cada 100 personas, una tenía un camello. De cada 175, una era dueña de una mula. Así que esa comodidad aparente era relativa. Se consideraba que este regreso fue un segundo éxodo de Israel. El gozo y los cánticos caracterizaron los preparativos y la partida. Un salmista desconocido expresa los sentimientos de los repatriados en el Salmo 126, 1-2. Este salmo recita así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. El camino que les esperaba era largo, unos 1.500 kilómetros, y a través del desierto. Fue un viaje de 4 meses, pero por el gozo que sentían, no les pareció tan largo ni fastidioso. Los músicos tocaban y el pueblo cantaba. Era como un avivamiento o un nuevo nacimiento para el pueblo de Dios. El cumplimiento había llegado, y ahora hablaremos acerca de la reconstrucción del templo en este primer retorno. Gracias. Pastora Sandra, como usted lo dice, en esta última parte tocaremos lo que fue la reconstrucción del templo. Después de haber tenido esta gran travesía, el pueblo ya instalado en Jerusalén inicia esta gran obra, y lo vemos en Esdras capítulo 3 al capítulo 6.
Uno de los primeros esfuerzos comunes de los repatriados fue edificar un altar construido en el mismo sitio donde Salomón colocara el altar de bronce unos 4 siglos atrás. El pueblo de Israel se dio cuenta de que la adoración misma es más importante que la casa de adoración. El altar es de importancia básica para el culto a Jehová, pues no existe acceso a Dios sin el derramamiento de sangre. Los israelitas comenzaron su vida nacional obedeciendo la ley de Moisés. También sacrificaron holocaustos de consagración a Jehová en gratitud por el renacimiento de la nación. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos, recordando así cómo Dios había enviado el maná. Les había proporcionado agua de la roca y los había guiado y atendido en todas sus necesidades. Mediante las fiestas querían significar que aún confiaban exclusivamente en Dios, quien los dirigía y los satisfacía de sus necesidades. Después de haber celebrado culto a Jehová, los dirigentes judíos reunieron obreros y materiales para comenzar la construcción del templo. Cuando se echaron los cimientos, el pueblo se congregó para alabar a Jehová y agradecerle esta evidencia de fidelidad. Las trompetas convocaron la asamblea al culto. Muchos de los repatriados lanzaron gritos de gozo al ver convertido en realidad el sueño de reconstruir el templo. Pero los pocos ancianos que habían visto el primer templo de Salomón lloraron amargamente porque los cimientos del nuevo edificio eran de inferior calidad a los del anterior. Este gran comienzo de reconstrucción del templo no fue nada fácil porque a partir del capítulo 4 de Esdras hasta el final del libro de Nehemías existen conflictos. No se había avanzado mucho en la construcción cuando surgieron los disturbios. Los samaritanos al norte, Amón al oriente, Gesem y sus árabes al sur, y al oeste la ciudad de Asdod, eran más bien enemigos que amigos. Los dirigentes de los samaritanos, al saber que los judíos habían comenzado a reedificar el templo, ofrecieron ayudarles, alegando que adoraban al mismo Dios. Pero los judíos no aceptaron su ayuda. Los samaritanos no practicaban la religión pura a Jehová. A esto, los judíos habían vuelto a Jerusalén con un propósito específico y era restaurar una adoración pura a Jehová. Y aunque este ofrecimiento pareciera razonable y hasta generoso de parte de los samaritanos, los judíos sabían que aceptarlo daría un resultado de contaminación con su propia religión. Es probable que la fe hebrea no hubiera sobrevivido si los judíos hubieran transigido en dicha ocasión. Pero en realidad Dios empleó a todos los judíos como testimonio del principio bíblico de separación del pecado y del mundo como consagración a Él. Además, los judíos no excluyeron a todos los samaritanos, sino que aceptaron a los que se purificaron espiritualmente. El escritor a Esdras, inspirado, afirma que los israelitas celebraron la Pascua con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Los samaritanos se volvieron hostiles hacia los repatriados, hicieron todo lo posible para estorbar la construcción mediante maniobras políticas. El pueblo de Samaria pudo convencer al rey de Persia que le era conveniente interrumpir los trabajos. Se ve también que los judíos permitieron que se propagara el desaliento cuando se intensificó la oposición. Se suspendieron entonces la construcción por 16 años. A pesar de la inactividad del pueblo, Dios no abandonó sus planes. En el año 520 a.C., Jehová levantó a 2 profetas, Ageo y Zacarías, para alentar al pueblo y continuar con la obra. El profeta Ageo nos instó a comenzar la construcción. Zacarías también conmovió al pueblo señalando que los cuernos que dispersaron a Judá, refiriéndose a los enemigos, son derribados, es decir, no hay oposición a la construcción. Que las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. El monte de obstáculos sería reducido a llanura si el pueblo tiene ánimo de trabajar. Sin embargo, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La construcción del templo duró 5 años.
los materiales que se emplearon en la edificación fueron de inferior calidad a los que se usaron en el templo de Salomón, y faltaba el arca, pues ésta había sido destruida por los babilonios en la toma de Jerusalén. Sin embargo, Dios inspiró al profeta Ageo en esta afirmación: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo 2:9.